Bueno, vamos empezando entonces. Bueno, ahora sí, formalmente les damos la bienvenida a todos y todas los que están hoy aquí presentes. Es nuestra primera actividad de la Comisión de Cultura de este año, y la verdad que la comenzamos con dos lujos de invitados que en lo personal aprecio mucho, tanto como personas como profesionales, ¿no? Son Mauricio Cartún, que es la primera vez que viene a nuestra institución, y Pablo Farneda, que ya es casi parte de la institución. Y ambos les agradecemos que tan generosamente se hayan prestado a este diálogo, que esperamos nos ayude a reflexionar y a abrir en todo caso toda una serie de cuestiones. Bueno, dicho esto, Marta va a hacer la presentación formal de Mauricio y de Pablo. Bueno, a ver, empecemos. Obviamente, primero de todo, darles la bienvenida a todos, a nuestros dos invitados y a todos los compañeros y compañeres, como diríamos ahora, compañeros y compañeras que nos acompañan hoy. Los dos invitados que tenemos, obviamente los apreciamos mucho, tanto como profesionales como personas. Son Pablo Farneda y Mauricio Cartún. Les agradecemos a ambos que hayan aceptado nuestra invitación y que estén dispuestos a dialogar con todos nosotros. Les cuento un poquito quién es Mauricio Cartún, para los que, bueno, para ampliar el conocimiento que supongo que la mayoría tiene de él. Es dramaturgo, director, maestro de dramaturgia. Ha escrito desde 1973 hasta la actualidad cerca de 30 obras teatrales, entre originales y adaptaciones. Chao Mister X, La casita de los viejos, Sacco y Vanzetti, El Partener, son algunas de sus producciones de la primera época. Como director ha realizado el montaje de La Madonita y El Niño Argentino en el Teatro General San Martín. Estrenó en el Teatro del Pueblo Hada de Criados, Salomé de Chacra, y en el 2014 su producción Terrenal. Pequeño misterio ácrata, múltiplemente premiada. En el 2019 estrenó también en el Teatro San Martín su última producción, La Vis Cómica. Ha obtenido numerosos premios: el primer Premio Nacional de Literatura Dramática, el primer Premio Municipal de Teatro, un Conex de Platino, el Gran Premio de Honor Argentores, el Gran Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y muchos más. Con amplia trayectoria como docente en distintas universidades y ámbitos de formación de nuestro país y en el exterior: España, Brasil, México, Cuba y prácticamente toda Latinoamérica. Pablo Farneda es doctor en Teoría e Historia de las Artes por UBA y licenciado en Comunicación Social. Es docente de grado y posgrado en distintas instituciones del país y del extranjero. Se ha dedicado a la historia del cuerpo en la cultura occidental, la filosofía contemporánea y el esquizoanálisis. Ha publicado un libro titulado Cómo hacerse un cuerpo en el arte: prácticas artísticas y desobediencias al género. Bueno, los dejo un poquito con Mirta, ya que estamos. Dale. Ya que estamos, seguimos. Bueno, quería comentarles que un poco el título de esta actividad, Las artes como campo de resistencia, es casi solo una excusa para poder plantearles a nuestros invitados una serie de cuestiones.
que es seguramente, como les decía antes, abrirán un camino a la reflexión y al diálogo. Les comento cuál va a ser el mecanismo. Primero vamos a escucharlos a Pablo y a Mauricio, y después vamos a dejar un tiempo para el intercambio con el público. Vamos a habilitar los micrófonos, van a poder preguntar o comentar personalmente, solo pidiendo la palabra previamente. El pedido de palabra puede ser por chat o levantando la manito del Zoom. Así que, bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta a modo de disparador. Y te vamos a dejar empezar, Mauricio, por ser el más invitado. El más viejo. No, eso no, es porque es la primera vez que venís acá. La primera pregunta que se nos ocurrió es si hay una manera de definir el arte, o si es preferible o prefieren ustedes hablar de las artes o de lo artístico. ¿Y cómo piensan la creación y la creatividad desde sus prácticas, ¿no? Mauricio desde el teatro, Pablo desde el arte o desde la historia del arte. Así que los dejo hablar. Mauricio, dale. Tienen distintas connotaciones, de acuerdo a cómo lo mencionemos. Me parece que la esencia de todo está en entender el fenómeno del arte. Las artes se vuelven un concepto cada vez más equívoco, sobre todo desde la aparición del cine, que vino a agregarse, que vino a incorporarse como el séptimo, que de alguna manera hoy estaría en discusión si no hay octavo, noveno, si no hay otro formato. Lo artístico me parece que supone una zona más narcisista, porque lo incluye también al artista como hacedor fuera de la obra misma. Me parece que el gran concepto está en el arte. Pensar en el arte y también sentar en una esencia y pensar la metafísica que tiene el concepto. Porque buena parte de la charla que vamos a tener ahora va a rondar en eso, así que no me extiendo alrededor de tema. Pero yo pensaría en el fenómeno mismo del arte, así como pensamos en la filosofía, así como pensamos en el psicoanálisis, así como pensamos en religión. Y entender el arte como una fenomenología en sí misma, con una utilidad, con un funcionamiento y también con un lugar en la actividad humana inseparable, ¿no? Y que esto pienso más en el concepto del arte. Y la segunda parte era cómo pensamos la creación y la creatividad. En principio, en mi caso, de una manera definitivamente ligada, bueno, es tautológico, desde ya que creación y creatividad están enganchados, porque uno no es una función. Sería casi, te diría, interminable pensar en términos de mecanismos, procedimientos, energías. Ahora en junio voy a dar una clase virtual justamente tratando de juntar en 2 horas una especie de lista rápida de energías y sobre procedimientos, mecanismos y sobre todo energías de creación. Muy largo. Pero yo diría por empezar por un lugar que me parece gráfico. Pienso de una manera muy diferente a como lo pensaba cuando empecé a crear. Cuando empecé a crear pensaba en términos de productividad muy profana, de laburo cotidiano, y también siendo fuerza, como una especie de curiosa fantasía de la existencia de un esfínter que uno podría hacer fuerza y salía algo. Digo que había que hacer fuerza. Yo
pagaba obras de teatro, había algo de ponerme, de hacer fuerza, y con el paso del tiempo empieza a comprender que efectivamente en cierto momento de la vida la necesidad de producción está muy vinculada al momento que uno vive. Es decir, bueno, a los 20 años la producción también tiene una extraordinaria colaboración en lo hormonal. Crear es también una manera de vincularse sexualmente. Ubicás en el mundo, los que venimos, como en mi caso, de familias de inmigrantes, además, este peso de tenés que ser alguien, decía mi mamá, porque si no sos alguien, ser alguien. Entonces yo me di cuenta, toda mi primera producción estaba muy forzada por la necesidad de ser alguien. Alternado, porque tuve mucha producción política donde el objetivo estaba en otro lado. Yo me veo a mí mismo haciendo fuerza, intentando ser alguien a través de la creación. Y con el tiempo lo que uno descubre, que por el contrario de lo que se trata es de adquirir una especie de estado, vamos a llamarlo zen, un estado de paciencia, un estado de espera, en el que nosotros sabemos que iremos atravesando un montón de cosas, hechas de que se consigue y de lo que no se consigue, y que al final, al final de cada tramo del camino aparece algo. Mi creatividad hoy está muy mediada por esa paciencia. En mi caso, y ahora por ponerlo, y con esto cierro, ponerlo en términos prácticos, en mi caso la creatividad está mediada. Una caminata diaria de entre 1 y 2 horas que hago, salvo que llueva, las cuales trato de recorrer cada vez calles diferentes, se me agotan, esa es la gran... el gran problema de la ciudad. Hay un momento donde salís a caminar y ya vi todo, y termino buscando rumbos más profanos, me voy hacia la pescadería a comprar algo, hago ese tipo de cosas. Pero si no, muchas veces lo que hago es, me tomo un subte y me bajo en una estación donde no me haya bajado nunca y me vuelvo caminando. 2 horas de caminar acompañado por, siempre, digo, la cámara fotográfica de los creadores es una libretita. El lugar donde uno puede registrar esa epifanía trucha, minuta, que se produce por goteo cada día, en la que aparece una imagen que notamos luminosa, un término que en lo que estamos escribiendo aparece como elocuente, un personaje que no habíamos pensado, y también nos dejamos empapar por lo que nos va dando el contexto. ¿Qué sé yo? Ahora estaba escribiendo un cuento sobre sobre una camioneta, sobre un rastrojero monstruoso que conocí una vez, una camioneta que le habían injertado un montón de cosas. Estoy escribiendo un relato sobre eso. Entonces el rumbo, por ejemplo, en mi caso es, voy a caminar por Warnes. Ir a caminar por la calle Warnes, llena de repuestos, y volver empapado de imágenes. Como las imágenes tienen la desgracia de deshacerse en la cabeza, lejos de ser son una percepción curada, una percepción que viene cargada de un sentido que uno después debe desentrañar en el momento de escribir. En el momento que aparece, conmueven, uno siente esa presencia epifánica, ese aura. ¿Y qué carajo haces después, 4 horas después, cuando tratás de acordarte qué es lo que te pasó? Entonces, para eso están estos registros donde uno vive. Aceptar la mediación, ese acto de paciencia, sabiendo además que buena parte de lo que puedo escribir en esta libretita por ahí no me sirve de nada. Más que a veces llego y me pongo a escribir el propio relato que estaba escribiendo y me olvido de lo que estaba en la libreta, simplemente está allí como reserva de materia viva. Cuando uno entiende esto, pierde ese estado de ansiedad y también empieza a entender el trabajo del escritor es escribir. Terminar obras es un fenómeno aleatorio, feliz, es una circunstancia extraordinaria en la que yo cada vez que termino una obra, acá en casa, comemos y brindamos y nos alegramos mucho, sobre todo si va acompañado de una buena recaudación en Argentores. Pero la verdad que es casual.
A veces se termina, a veces no termina. El trabajo es escribir. Gracias, Mauricio. Bueno, Pablo, todo tuyo. Qué preciosura, qué hermosura escuchar. A mí me gusta tanto escuchar como hablar, me encanta hablar también, ya lo saben. Estoy muy contento de estar acá, muchas gracias por esta invitación a Mirta y a Marta, pero además me da mucha alegría encontrarme con gente tan querida en las pantallitas. Veo ahí mucha gente querida de distintos lugares y de distintos momentos, casi diría de distintos momentos de la pandemia. Eh, Porque la verdad es que hace bastante que no nos estamos juntando, o yo ya no me estoy juntando tan habitualmente por Zoom, pero bueno, nada, encontrarme con cariños por acá me alegra. Bueno, a mí me encanta esta parte en donde me toca resonar, a mí, quedarme como flotando y resonando con algunas palabras. Pensaba en esa primera pregunta que tenía que ver con como la pregunta de el arte, las artes, las prácticas artísticas. Eh, Mauricio apostaba por una idea de el arte apelando a su esencia y a su unidad, digamos. A mí me gustaría hacer como un distingo ahí que me interesa mucho, que es que el arte como campo, a mí me gusta pensarlo así, el arte como un territorio, como un territorio existencial, del cual entramos y salimos tanto como espectadores como como creadores, ¿no? Entramos, construimos algo dentro de ese territorio, lo recorremos, paseamos, caminamos por algunas de sus calles, barrios o campos, salimos de ahí, en un territorio en el cual entrar y salir, y para muchos y muchas de nosotras, entrar a ese territorio nos es vital, no es accesorio, no es un consumo, no es algo que hacemos porque necesitamos tener un plan para el viernes a la noche o el sábado a la noche, sino porque nuestra vida se apaga si no lo hacemos. Entonces creo que en el arte, en el campo del arte, en el territorio del arte, lo que hay es todo el tiempo una búsqueda, un cultivo de la vitalidad, ¿no? Lo pienso así, o sea, lo pienso por ahí como en mi propia experiencia, ya sea como escribiendo o acompañando una obra o colaborando de alguna manera en una obra o yendo a verla, ¿no? Eh, lo mismo podríamos pensar de las artes plásticas, ¿no? El museo como la visita obligada. Puede ser una visita turística el museo, ¿no? Y además viajamos a otras ciudades y vamos a sus museos y a veces nos olvidamos de los museos de la propia ciudad. Yo voy al museo porque en el museo puedo llorar y en el museo puedo pensar y en el museo me puedo dejar atravesar por colores y por imágenes, por estas imágenes que traía también Mauricio. O sea, la relación con el museo para quienes el arte es un territorio y no un consumo, es una relación vital también. Me interesa esto porque podríamos decir que el museo es la iglesia que la modernidad inventó, ¿no? En las iglesias uno entraba, quienes fuimos muy católicos y catequistas y monaguillos y todas esas cosas, y vivimos mucho dentro de la cultura cristiana católica, uno entraba a la iglesia a estar en silencio también, ¿no? Y a escuchar algo, a escuchar la palabra, se decía, ¿no? Como a estar en silencio y escuchar la palabra. Bueno, el museo es la iglesia secularizada, donde uno entra a escuchar algo, a captar algo, a mirar algo, y entra a estar en silencio también, ¿no? A una cierta experiencia de recogimiento. Como muchos filósofos han dicho, efectivamente, el arte es la religión que la modernidad se permitió, ¿no? No se permite mucho otra religión, pero el arte sí. A mí me gusta pensar que este territorio es justamente un territorio de fuerzas de la sensibilidad. El territorio del arte es un territorio de fuerzas sensibles, con las que trabajamos y con las que pensamos. Como ya me escucharon muchas veces decir, eh, para mí el pensar es una práctica que se hace con el cuerpo, que no se hace
en otro lado, que no está en una cabeza abstracta, en una mente abstracta. Eso que llamamos la mente es una experiencia de un cuerpo, y el cuerpo necesita todo el tiempo de las afectaciones sensibles que produce el arte para poder pensar y para poder tener nuevas visiones. Eso que Deleuze y Guattari llamaban nuevos afectos y nuevos perceptos sobre la vida. Bueno, las prácticas artísticas y el arte en sí están todo el tiempo conmoviendo nuestros afectos cristalizados, nuestros perceptos ya fabricados, prefabricados, ¿no? Un poco también retomando el título o la pregunta en torno al arte y las resistencias, creo que ahí aparece como una fuerte acción política, ¿no? Que es conmover la percepción y conmover la sensibilidad, pero no solo desde el lugar del sentimentalismo, ¿no? No sería la función del arte ponerte sentimentalista, sino justamente extrañar la sensibilidad naturalizada, digámoslo así. Yo creo que entramos y salimos al territorio del arte buscando eso, de manera más consciente, más inconsciente, pero necesitamos algo que nos acuda, no que sea complaciente con lo que ya pensamos y con lo que ya sabemos, porque solo ahí, en ese encuentro con lo que no es complaciente, se conmueven formas de pensar, se transforman formas de sentir y de pensar. Entonces, pensaría el arte como territorio en todos estos sentidos, ¿no? Como un territorio donde uno entra a pasear, a recorrer, pero fundamentalmente uno entra a remover y a resquebrajar los perceptos y los afectos cristalizados. A falta muchas veces de experiencias más cotidianas. Si me pongo un poco histórico, podríamos decir que la cultura moderna europea, inevitablemente, porque la modernidad es la herencia que nos ha legado Europa, es una cultura que de alguna manera logró un fenómeno muy extraño, que es convertir al arte en una esfera en sí misma y lentamente haberla, digámoslo así, separado de la vida. Ese era el lenguaje que usaban las vanguardias de principios del siglo XX, ¿no? Del final del siglo XIX, principios del siglo XX. Las vanguardias que decían, las vanguardias como el surrealismo, como el expresionismo, decían, hay que volver a reunir el arte con la vida. El arte y la vida se encuentran separados, hay que volver a reunirlos. Pero ¿qué significaba que se encontraban separados? Y significaba que el arte se había convertido en una esfera, ¿no? Alejada, muchas veces pensada como para la alta cultura, para la sociedad burguesa. Pero no solo significaba eso, significaba que la vida cotidiana se había quedado sin experiencias estéticas. Y esto no me parece menor, porque me parece de las grandes colonizaciones que vivimos como sociedad colonizada, como sociedades colonizadas, que es la pérdida de la dimensión estética de la vida cotidiana. O sea, la pérdida de una cierta sensibilidad para la experiencia estética, no solo en el momento en que vamos a ver una obra de arte, sino en el vivir. Y por eso me quedaba así como extasiado con los relatos que traía Mauricio, ¿no? Como esta experiencia estética que es agarrar una libreta y una virome y, por favor, terminemos esta charla y vayamos todas y todos a hacer esto hoy, ¿no? Terminemos esta charla, agarremos una libreta y una virome y salgamos a caminar. Y caminemos por algunas calles que no son las habituales. Y tomémonos un subte y bajémonos en cualquier lugar. Eso es la experiencia estética de la vida cotidiana, o hacer de la vida cotidiana una experiencia estética. Pero no solo por el ocio y el placer, que además es muy placentero hacerlo y que tiene que ver con un tiempo de ocio, tiempos que están prohibidos en esta época, ¿no? Sino por lo político que es alterar la percepción, cambiar algo de nuestra percepción habitual. Y eso creo que me conmovió mucho el relato de Mauricio recién, ¿no? Bueno, me quedé pensando en esto de... Después también quiero retomar algo que traía ahí Mauricio, que era esto de los procesos de la creatividad y la creación. Y sentí ahí como una afinidad en el sentido de esta creencia un poco de los 20,
de que uno tiene que hacer fuerza. Yo no sé si solo a mí se me cortaba un poquito el audio, porque tal vez yo tengo muy mal internet, o en un momento se cortaba el audio de Mauricio. Sí, por momentos se Por cortaba. momentos. Sí, sí, Porque porque yo él se digo, tiene que acercar más al micrófono. Me tengo que acercar más, sí, sí, ah, efectivamente, perdón. no, está bien, porque en un momento me quedé pensando si yo había escuchado bien o mal, o Mauricio había dicho hacer fuerza como con un esfínter y cagar obra. ¿Dijiste eso, Mauricio? Me encanta, espectacular, ¿no? Cómo hay ciertos momentos de la vida en donde estamos pensando que a las situaciones hay que cagarlas. O sea, en el sentido en que hay que estar atrás empujándolas y forzándolas para que sean y para que salgan, ¿no? Eh, y a mí extrañamente me está empezando a pasar muy lentamente en este momento de mi vida. No voy a ser tan atrevido de atribuírselo a la edad. La verdad es que el año pasado cumplí 40 y siento que hubo un cambio de registro en la vida, pero tampoco me voy a hacer el viejo sabio, porque no sería mi experiencia. Ahora sí, una cierta consecuencia de esta época tan extraña que vivimos estos 3 años, que me dejaron medio cansado, ¿no? Y que en este cansancio que vengo sintiendo y tratando de poner en palabra y en escritura y en relato, en general eso acontece con amigues y con libros. Y en el medio de eso, como que siento que esto que no estoy teniendo, ni está habiendo tanta fuerza para poner, ¿no? Y se me actualiza mucho un concepto del Zen, un concepto muy hermoso dado que Mauricio dijo también, estoy más Zen. Un concepto del taoísmo, de la vieja filosofía del pensamiento chino taoísta, pensemos en 2500 años atrás, los taoístas hablaban del Wu Wei. El Wu Wei es una palabra muy hermosa, se traduce en nuestra lengua como el no hacer. El Wu Wei es el no hacer. Pero no es un no hacer pasivo. Wu Wei es no hacer para que pueda ser lo que tiene que ser. Sería, dicho en taoísta argentino, dejar de hacer para que el proceso pueda hacer, ¿no? Para que el proceso haga. No hacer para que el proceso haga. Bueno, sentí que Mauricio estaba trayendo mucho esto en este relato, ¿no? Que decía del hacer fuerza al estado de espera. Pero claro, no es un estado de espera. O sea, en nuestras categorías, en nuestro pensamiento binario, rápidamente esto es o activo o pasivo. Y no es ni activo ni pasivo. Es un cierto estado de atención que incluso Freud llamaba flotante, ¿no? Que es una categoría muy hermosa. Saquémosla de únicamente una categoría analítica. Atención flotante con la vitalidad. Tener la atención flotante para captar la vida, ¿no? Atención flotante no es ni activo ni pasivo. Claro, la palabra atención suena muy activa. Y la palabra flotante vendría a contrapesar algo ahí, ¿no? Efectivamente es entrar en este estado intermedio, casi con Winnicott diríamos en este espacio transicional, en donde no hay ni una actividad decidida por el sujeto, ni una pura pasividad en donde las cosas me pasan, sino que estamos a la escucha de lo imperceptible, ¿no? Tal vez quienes amamos el arte, quienes escribimos, quienes hacemos alguna práctica artística de manera amateur, no como profesional, ¿no? Como en mi caso bailar, ¿no? Que un poco toda mi vida bailé y sigo bailando. Tal vez tiene que ver con esto, con captar algo de esas fuerzas sensibles de la vida, del mundo, que son invisibles porque lo visible ya está en el noticiero, lo visible ya está en el Instagram, lo visible ya está en todas las pantallas y en todos los carteles. Entonces nos toca a ver si nos sale colectivamente entrar en este estado de sensibilidad para lo imperceptible, ¿no? Que en principio se le atribuye al artista y al creador, pero que es una potencia para cualquier cuerpo vivo esa.
Eso implica poner en suspenso los modos de percepción habituales. Eso implica apagar las pantallas un rato, poner en silencio el celular. Implican una serie de movimientos que parece que no pudiéramos, ¿no? Que parece que está como prohibido. Y es como predisponerse, preparar la sensibilidad para captar algo en este espacio intermedio, intersticial, caminando con la libreta por algún barrio que no conozco tanto, por alguna calle que no paso habitualmente, para entender, y perdón, con esto cierro, para entender también que la creación no es algo que yo ejerzo. La creación es la del proceso, la creación es la de la vida, es la vida la que crea. ¿Podemos ser canal de eso? ¿Podemos dejarnos atravesar por esos procesos vitales? Bueno, de eso se trata. Y ahí la cultura llama a esto un autor, un creador, un artista, un bailarín, ¿no? Un dramaturgo. Porque la cultura tiende a subjetivar, a cristalizar en un sujeto ese proceso que es la vida misma expresándose. Ahora, podemos recuperarlo y podemos recuperarlo cotidianamente. Y creo que eso hoy es un acto político, en donde parece que tampoco es político, o sea, que es tan difícil conectar con lo político hoy, ¿no? Como es muy tremendo hoy el tema de lo político y a mí me interesa rescatar esta dimensión de la captación sensible, lo que Duchamp llamaba captar los infraleves. El arte, decía Duchamp, se hace con los infraleves, con eso imperceptible. Y él decía, ¿qué es un infraleve? El calor que queda en la silla cuando me levanto, ¿no? El humo, el sabor del cigarrillo cuando beso a alguien que acaba de dar una pitada a un cigarrillo. Como todas esas materias, como dijo Mauricio recién y me fascinó, esa reserva de materia viva que está en la libretita, y todos esos otros infraleves que no llegamos a ponerlos en reserva, pero que son esa materia mínima que está en el límite de lo perceptible, con eso se hace arte. Y con eso se vive, y con eso se cambia la percepción también. Pablo, vos recién mencionaste lo político y creo que en esto Mauricio te toca, ¿no? Porque toda tu creación tiene algo de político, o tiene mucho de político, aunque no hables de política. ¿Qué te parece? Si estás de acuerdo con lo que yo veo de tu obra. Sí, bueno, para tratar de evitar el entrecortado, vamos a cambiarlo por otra monstruosidad que es mi cara al lado de la pantalla, pero me parece que es la única alternativa. Sí, efectivamente. En principio coincido muchísimo con esto que decía Pablo. ¿Sí? Siento que hay gran empatía con lo que yo te planteaba al principio. Simplemente por agregar una nota de color, tomando el concepto del infraleve, recuerdo hace muchos años que una amiga psicoanalista murió, bien hace muchos años, Julia Baranchuk. Julia me dijo un día, hablando de la percepción, dijo, un día un paciente mío se recostó en el diván, me dijo, ¿qué pasa, Julia? ¿Está peleada con su marido? Yo le pregunté, ¿por qué me decís eso? No, porque el diván está calentito, me parece que durmió acá. Y dice la percepción, digo, entender que hay algo, dice, qué sé yo, habría otros signos a lo mejor en el consultorio, dice ella. Ese acto de percepción, dice, entender que hay algo que nosotros descubrimos por sobre encima de lo que se dice. Volviendo a lo tuyo, sí, definitivamente. Nuestra creación es inseparable del fenómeno político, pero no del fenómeno político, lo voy a decir en un entendido como lo partidista, entendido como lo partido, entendido como lo secuenciado por las diferentes ideas que hay sobre la sociedad, sino en el gran fenómeno de lo casi te diría
es una de las pocas auténticas posibilidades políticas sinceras, espontáneas que tenemos. Porque justamente digo, porque la creación tiene la capacidad de sintetizar imágenes, en todo caso siempre son imágenes, lo perceptivo siempre desde los sentidos, digo, concentrar en imágenes una serie de ideas, intentándolas pasar por medio elocuente a la palabra, siempre están cargadas de intereses, siempre están cargadas de especulación, siempre están cargadas suspicacias. En realidad, en términos expresivos, estos imágenes cobran un valor extraordinario. Entender justamente al arte como eso, como un lenguaje que va mucho más allá de las estrategias mediocres que solemos utilizar en el lenguaje. Entonces, sí, por supuesto que sí. Bien. Y tomando todo esto que ustedes vienen diciendo, podemos pensar, entonces si voy al título de esta actividad, ¿podemos pensar el arte como un campo de resistencia? ¿Podemos pensar al arte como transformador de subjetividades? Tomo esto un poco a partir de las palabras de Pablo, ¿no? De todo lo que significa para vos el arte como territorio y todo lo que desarrollaste allí. Pero también lo junto con todas estas imágenes de Mauricio, con la libreta y caminando y volcando en textos, incluso en tus textos de Facebook, donde aparecen relatos espontáneos, también como serán producto de esas caminatas y esas libretas, ¿no? Pero bueno, entonces, sintetizando todo eso, ¿les parece, piensan, que el arte puede ser un campo de resistencia y un campo de transformación de subjetividades, o ambas cosas, o distintas, u otras que se les ocurran? ¿Arranco yo, Pablo? Sí, por favor. Sin duda que sí, pero casi te diría, vuelvo a algo que decía al principio, no hay muchas más alternativas o campo de resistencia, que hay muy pocas cosas que podamos hacer como individuos en términos de resistencia. Mira, yo creo que la gran batalla que se nos viene, ya la estamos librando. Me parece que todavía estamos en un estado de concientización en relación a eso. Todavía no lo terminamos, no todos terminan de verlo con claridad. Pero la batalla que tenemos por delante, muy clara y a partir de un estatus muy nuevo en la sociedad, producido no hace más de 3 décadas, la aparición de lo virtual, la aparición de esa segunda vida, la aparición de todo sistema de relaciones establecido fuera del cuerpo, la existencia de un estado de dependencia muy grande de algo que no producimos nosotros. Digo, yo pienso, 11:50 estábamos todos pensando las dificultades de conectarse en Internet. ¿Quién tenía dificultades para conectarse en Internet? Y pensamos en la hipótesis de si eso no se produce, todo lo que estamos generando aquí no estaría. Yo ahora estaría preparando mi almuerzo. Todos estaríamos haciendo otra cosa muy diferente porque estamos en estado de dependencia. La batalla que estamos librando y que se nos viene, se sintetiza en un dialéctico, no tan dialéctico, pero en un par. Cuerpo versus corporación. Nosotros... Perdón, no te escuché porque se encontró. Cuerpo versus corporación. Lo único que puede enfrentar hoy la corporación piensa por sí misma, casi te diría, más allá del fenómeno de la inteligencia artificial que está en estos días dando vueltas, tiene algo casi de inteligencia artificial natural, tiene algo como mecanizado,
piensa desde ciertos protocolos que hacen al funcionamiento de una corporación. Por lo tanto, casi te diría, abandona la especulación subjetiva de alguien que quiera hacer algo por la corporación. La corporación parece ir encontrando naturalmente los caminos por los cuales instalarse, crearnos ese estado de dependencia y, por supuesto, hacer de eso un aprovechamiento económico. Digo, este es el fenómeno corporativo. Frente a ese estado de dependencia, lo único que verdaderamente puede establecerse como resistencia es el cuerpo, que no depende de la corporación, en la medida en que aceptemos un cuerpo independiente de la corporación. Y en ese campo, la necesidad de crear un lenguaje que sea capaz de objetivizar algo, de sacar algo de la red conceptual y transformarlo en un descubrimiento, lo único que podemos pensar es en el arte. El ser humano ha recurrido habitualmente a la práctica artística en busca de verdades. Un sinónimo de poeta es vate, y la palabra vate viene de vaticinio, porque pensar al poeta era pensarlo en términos adivinatorios, que siempre hemos tenido fascinación el fenómeno sorprendente, por ejemplo, de la metáfora, de las figuras. Entonces, recurrimos a un I Ching y a veces perdemos de vista que el arte es un I Ching eterno, que viene siendo y seguirá siendo. Lo extraordinario de esto es que el arte puede ser ejercido por un cuerpo. Alguien se para, baila. Alguien en una libretita escribe un relato capaz de pasárselo a otro y ese otro, movido con la fuerza de ese relato, se replantea algo. No hay mucho más. Como yo decía, filosofía, psicoanálisis, religión, arte. Pensar al cuerpo hoy todo su poder. Un cuerpo que se independiza de la corporación, descubre en el arte un lenguaje posible y hace con ese lenguaje una comunicación a otro al que puede modificar. Cuanto más crezca, el poder de las corporaciones, más grande va a ser la batalla, pero también más poderosas van a ser sus resultados. Una obra de teatro no requiere mucho más que a 2 o 3 personas que se juntan sus voluntades y sus intereses poéticos y terminan concretando un fenómeno luego expuesto en una vereda, así que en un semáforo, capaz de crear sentido, de encontrar un acto de elocuencia a ser sorprendente siempre para el espectador. Así te diría, hoy es el momento en el que vemos con más fuerza y con más claridad esa función de resistencia del arte. En nuestro caso, por ejemplo, los que hacemos teatro, además, las sensaciones, todo está dado a que buena parte de las prácticas artísticas que vienen haciéndose desde hace miles de años se deshagan la aparición de una alternativa virtual. Ayer leía una crítica a una película donde un crítico decía, no perdamos de vista que dentro, era una serie, la vida de Fito Páez, que está ahora en Netflix. Y entonces decía, hablaba de los actores que componían a personajes que conocés, ¿no? Qué sé yo, de mi hijo, por ejemplo, está en la serie, hace Spinetta, otro hace a Fito Páez, otro hace a, etc. Y entonces lo que él decía es, son actores que componen, no perdamos de vista que tal vez dentro de 10 años sea extremadamente muy fácil, en términos tecnológicos, ponerle a ese personaje la cara del personaje que queremos animar. Cuando nosotros empezamos a pensar esto, empezamos a entender también que buena parte
la inteligencia mimética, por ejemplo, que tiene un actor haciendo una obra de teatro. Anoche fui a ver una obra de teatro de Rafael Sprecher, 2 horas vertiginosas, donde 4 actores y un músico no paran de hacer. Eso, por ejemplo, está en peligro de pérdida. ¿Por qué? Bueno, porque si se puede conseguir hacer un relato por avatar, si yo puedo conseguir en términos tecnológicos la presencia de alguien en un estado de verosimilitud, ya no necesitaría esa otra inteligencia corporal, inteligencia mimética del cuerpo de los actores. Una vez más empezamos a pensar ahora el teatro como lugar de reserva de una inteligencia, una de las inteligencias múltiples. Si se pierde, está condenada a que sea aprovechada por subzonas de la actuación política, por ejemplo. Poner un lugar donde lo mimético, donde la elocuencia del cuerpo da plata. Definitivamente, sí. El arte hoy ocupa un lugar de resistencia. Lo que me parece interesante es que cada uno, incluso desde el lugar de espectador, comprenda también esta posibilidad de la que hablaba Pablo hace un rato. Para pasar del otro lado de la pantalla, para pasar del otro lado del escenario, para pasar del otro lado del libro, simplemente lo que hace falta es ese estado de voluntad creativa. Cada uno de nosotros puede entrar en ese estado y producir algo. Por un lado tiene un valor para uno y por el otro lado lo va a tener para quien lo recibe. Pablo. Claro, siempre a condición de no pretender que vamos a escribir obras de teatro como Mauricio Cartún, ¿no? O sea, esto es importante. Esto es importante. Hay que encontrar el propio modo, porque también en nuestra lógica, el artista es ese que crea y los que quedamos abajo del escenario muchas veces nos pensamos como los que no podemos crear. Claro, no podemos crear como esa persona que está ahí. No significa que uno no pueda hacer un acto de creación en la propia vida, ¿no? Eso me parece que es un matiz hermoso porque es parte de estas brechas en donde se distribuye quién crea, quién puede crear y quiénes pueden ver o consumir esas creaciones. Me parece hermosa la fórmula, y te agradezco mucho, Mauricio, esta fórmula de la lucha hoy es corporación versus cuerpo, es un poco algo que vengo buscándole palabra también en esta época, especialmente en mis mundos, en estos mundos que tienen que ver con las personas que nos dedicamos a la filosofía y que nos dedicamos a la transmisión, quienes somos docentes, ¿no? O sea, se pone más que nunca de manifiesto que entonces transmitir no es transmitir un contenido. Ahora, claro, hace 3 siglos que tenemos instituciones pedagógicas que nos enseñaron a pensar que la transmisión es la transmisión de un contenido, y resulta que ahora el contenido no está más allí, porque está diseminado en todos lados. Y entonces, ¿qué transmitimos? ¿No? Bueno, si uno fue a una escuela católica como yo, lo que te dicen es, lo que transmitimos son valores. A mí me gusta más bien pensar que lo que tenemos para transmitir son sensibilidades, y que eso es lo que no puede hacer ninguna máquina y ninguna inteligencia artificial. Y de ahí me extraña el terror que generan las inteligencias artificiales, ¿no? Como el avance tecnológico, en el sentido en que pareciera que el enemigo es la inteligencia artificial y no el efecto de una serie de relaciones sociales que estamos sosteniendo. En donde desde hace muchos siglos ya hay gente explotada y explotadores, ¿no? Gente esclavizada y esclavistas. No empieza con la inteligencia artificial, pero de pronto todos esos fantasmas del sometimiento están proyectados ahora sobre las máquinas, como si las máquinas no fueran pensamiento humano concretizado y materializado, ¿no? Entonces me interesan estas discusiones en el sentido en que me extraña este relato donde o nos pone a la inteligencia artificial como algo absolutamente fascinante, o nos pone a la inteligencia artificial como algo absolutamente aterrorizante, ¿no? Lo que podemos llamar tanto la tecnofilia como la tecnofobia, y no encontrar ahí
y no reconocernos en el fenómeno, que es, primero, ¿a qué estamos llamando inteligencia? Bueno, esta es una disputa. Me parece que esta es una disputa política, conceptual, filosófica y estética, que es ¿qué definición de inteligencia por qué definición de inteligencia vamos a luchar en el tiempo que viene? Porque si pensamos que inteligencia es cantidad de información acumulada, mi celular es más inteligente que yo, ¿no? Si pensamos que inteligencia es procesamiento de datos y de Big Data, y puede ser que lo sea en algún aspecto, como definición, bueno, cualquier computadora es más inteligente hoy que nosotros y cualquier corporación es más inteligente. Ahora, si podemos disputar la noción de inteligencia y decir, inteligencia es un fenómeno colectivo relacional corporal, la inteligencia siempre fue, es y para mí será un fenómeno colectivo, relacional, corporal. Puedo decir también conectivo. Estoy diciendo colectivo con L, pero además podemos poner conectivo, ¿no? En el sentido en que la inteligencia es ese fenómeno que se da en las relaciones. No está dentro de una cabeza ni adentro de una computadora. Es la relación entre el sistema operativo y las personas que programan y las personas que introducen más información. Entonces, es como si estuviéramos teniendo en la época una distorsión, una vieja distorsión de 2500 años, una distorsión platónica, en donde habría algo así como mente y cuerpo como dos fenómenos separados, ¿no? Y ahora las mentes de las computadoras van a superar a los seres humanos y a los cuerpos. Y me interesa todo esto, o sea, yo creo que efectivamente es, digamos, la inteligencia humana no tiene por qué medirse con la inteligencia de lo que llamamos inteligencia artificial, que también podríamos poner en cuestión la noción de artificial, ¿no? Muy interesante. Pero digo, no tiene por qué medirse con la inteligencia de las computadoras, porque la inteligencia de esto que llamamos lo propio de lo humano es esa inteligencia sensible dada por la por la experiencia corporal en el mundo. ¿Por qué compararla con? ¿Por qué habría que pensar que eso? Ahora, es cierto que se viene un avance feroz de relaciones de poder, de explotación y de mayor sometimiento y de anestesia de los cuerpos, ¿no? Un proceso de anestesia de los cuerpos. Recordemos que anestesia significa sin sensibilidad, anaestesis, ¿no? Un proceso de desensibilización de los cuerpos, sí, esa es nuestra lucha. O sea, estoy tratando de pensar la lucha que trae Mauricio con la expresión cuerpo versus corporación, justamente contra la anestesia que producen las corporaciones, entendiendo la palabra corporación en un sentido muy amplio, ¿no? La anestesia que producen en los cuerpos, estos modos repetitivos, mecánicos, automáticos de hacer todo. Es extraño digamos, que le temamos a eso en el futuro y que no veamos que esto es exactamente la colonialidad que ya estamos viviendo, que ya hemos vivido. Un proceso de anestesia, un proceso de silenciamiento, apagamiento de la sensibilidad, ¿no? Y bueno, y vuelvo a esto, ¿no? O sea, no tengo, digamos, me resulta tan coincidente que no tengo mucho más para agregar a lo que decía Mauricio. Creo que la dimensión política de las artes, de las prácticas artísticas, está justamente en este proceso de desanestesiar, de volver a activar terminales sensibles en los cuerpos, y que es una inteligencia y un saber del cuerpo no reemplazable. El otro día charlábamos con una amiga bailarina, coreógrafa, y que me decía, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que se viene este mundo? Y entonces yo le digo, André, bailar. Lo que estamos haciendo, lo que supimos y lo que aprendimos a hacer con nuestros cuerpos. O sea, eso también es hoy resistir a la estupidización de la época, ¿no? O sea, poner el cuerpo en juego en ciertas prácticas hoy es resistir. Juntarse a leer es resistir a la estupidización de la época, ¿no? Juntarse a leer, bailar, salir a caminar con una libretita. Todas estas escenas tan
preparar una comida, digo, ya sé que suena que me estoy yendo a cualquier lado, ¿no? Pero digo, una relación con la experiencia estética cotidiana que después nos dé materia para entrar en otras relaciones, de otra forma a las relaciones, ¿no? Y me quedaba con esto que trajiste al principio, Mauricio, que me fascinó el relato de Julia. Increíble, ¿no? Como esto de lo que en algún momento también Freud llamó comunicación de inconsciente a inconsciente, como esa información que está flotando ahí, que es infraleve, ¿no? Y que de lo que se trata es de captarla, o por lo menos para las artes, para la escritura, para la danza, el teatro, se trata de captar eso, por eso de alguna manera es vaticinio el arte, ¿no? Igual que los sueños. Yo ahora no estoy haciendo no estoy haciendo este ejercicio de salir a caminar con la libretita últimamente, estoy haciendo otro que recuperé, que es volver a escribir lo que vengo soñando. Porque también es una caminata el sueño, ¿no? Sin duda. Y es muy increíble si uno es capaz de suspender la lectura, la interpretación psicoanalítica más inmediata que aparece sobre los sueños. O sea, porque venimos con un bagaje y una carga de 100 años de análisis encima, y en esta ciudad capaz que más de 100. Pero si podemos suspender por un rato y concebir el sueño como un territorio en donde se están jugando las luchas de la época, vamos a empezar a encontrar otras cosas en los sueños. O sea, vamos a empezar a escuchar esto, una batalla, una guerra de las galaxias. En los sueños hoy se está dando una guerra de las galaxias entre estos mundos del aplastamiento y de la anestesia y las búsquedas de conexiones con otras dimensiones sensibles, con estos infraleves, ¿no? Pensaba eso también. Mauricio, ¿vos querés agregar algo a esto? No, No. coincido absolutamente. Perfecto. Yo pensaba que realmente todo esto que acaban de describir entre los dos hace a la subjetividad, hace a las subjetivaciones, sin lugar a dudas. Y yo, desde mi humilde lugar, pienso que el arte sí ayuda a transformar subjetividades. Por lo menos las afecta de alguna manera y nos hace pensar, nos impacta, ¿no? Hay cosas que nos impactan, ver una obra de teatro, una obra de pintura, una escultura, todo aquello que nos impacta de alguna manera, ¿no? Me estaba acordando hace muchísimos años en una actividad entre adultos, vino quien era, no me acuerdo ahora el nombre, pido muchas disculpas, el que era director del Palais de Glace en una época, no sé, hace como 25 años, no me acuerdo quién era. Pero cuando se le preguntó qué era el arte, él dijo que el arte era todo aquello que nos cuestionaba. O sea que si nosotros veíamos algo, porque yo en lo personal cuestionaba el arte moderno de ciertas instalaciones que me ponían un hilo de un lugar a otro y eso era arte, y él decía, si eso te cuestionó, es arte. ¿Qué piensan? Bueno, es la gran ¿Coinciden? es la gran definición del arte contemporáneo, ¿no? O sea, el arte contemporáneo, Mm. un arte que se desprende de la idea de belleza y incluso de un sentimentalismo, ¿no? Y entra en el ámbito de lo conceptual en un sentido amplio de esto, hacer preguntas. El arte contemporáneo es como un arte que hace preguntas. Algunas nos conmoverán más y nos convocarán más, otras menos. Creo también, y solo un chiquito pensaba en esto, que si el arte transforma las subjetividades, definitivamente que creo que sí. Ahora, cuando uno dice el arte, yo tampoco me olvido que también hay una corporación del arte, que también hay un arte mainstream que dicta lo que hay que mirar, lo que hay que consumir, las muestras que hay que ir a mirar a tal museo, el artista que está de moda, y que digamos, y que son modos de tranquilización y de anestesia profundas. Y el arte también cumple esa función, digo, o sea, cuando decimos el arte,
es muy complejo, porque el arte es una institución muy grande y es una corporación muy grande, y en los bordes de esa corporación pasan un montón de cosas, en el centro otras, y afuera otras, ¿no? Y ahí vamos, de una a otra, como nos movemos por esos territorios. Y a nosotras nos quedan preguntas, pero yo querría ver si quienes están escuchando, además de nosotras, además de Marta y yo, si alguien quiere hacer en estos momentos una pregunta o algún comentario. Ahí veo bien. Eugenia Litvinov. Habilitate el micrófono. Ahí estoy. Bueno, hola Pabli. A Pablo sí lo conozco. A Mauricio conozco su obra, ¿no? Y la pregunta que a mí me surge, que un poco con el tema también de la política y demás, es el sentido del humor. O sea, las obras de Mauricio, si bien no sé, no las caracterizaría como humorísticas, a mí me causan mucha gracia, ¿no? Por esta contraposición de sentidos, ya desde los títulos, algunas frases que hasta el día de hoy con un amigo las usamos para relatar ciertas situaciones, y bueno, quería ver un poco cómo pensaban ambos, ¿no? El sentido, el vaciar de sentido, ponerle otro, el arte, el humor, bueno, un poco, a ver, orientado hacia eso, ¿no? Al sentido del humor en el arte. En mi caso no podría separarlo. Hay algo, en principio por tedio, seguramente por resultado de una postura subjetiva, es decir, yo me muevo con humor, no podría escribir de otra manera. Pero por el otro lado, cuestiones más especulativas. La verdad es que entre ciertas formas del humor y la poesía hay muy poca diferencia. Diría, qué sé yo, la metáfora es una relación entre dos elementos antes no relacionados, da como resultado un tercero que no es suma de sus partes, sino criatura nueva. Esta definición yo la puedo aplicar a un chiste y funciona exactamente igual. Bachelard dice, quítele precisión a un chiste vulgar, se volverá una metáfora, sobrecargue una metáfora, se volverá un chiste vulgar. La verdad es que es lo mismo. Lo que cambia es la intención. Como si yo te dijera, lo que cambia es la cara que pongo. Yo puedo decir, tengo boquita chica, y dije una cosa, y yo digo, tengo boquita chica. Y la misma palabra se transformó en otra cosa, simplemente que lo dije de otra manera. Es decir, la misma palabra expresada en otro contexto. Cuando uno entiende esto, en el caso del teatro, lo que descubre, Eugenia, es una herramienta extraordinaria, porque el gran quilombo que tenemos, que hacemos teatro y cada vez más, cómo captamos la atención de un espectador que cada vez está menos dispuesto a ser captado. Lo que nosotros sabemos es que los recursos que tenemos están contabilizados, no hay muchos más que los que tenemos. En términos de relato tradicional, la expectativa que crea un conflicto, la intriga, la sorpresa. Yo creo mucho en la sorpresa como el gran elemento en el arte. Yo creo que el estado natural de un espectador es estar sorprendido. En la palabra sorpresa está la raíz de ser presa, está apresado, deslumbrado por haber sido sacado de su red conceptual y puesto en una donde no le alcanzan los ojos para ver una nueva realidad. Entonces, la sorpresa que producen a veces los cuerpos creando sistemas expresivos. Ayer esta obra de Sprechelburg, por ejemplo, veía a una de las actrices, Pilar Gamboa, hacía la composición de pronto de un personaje y simplemente con un juego con la lengua cada tanto, hablaba y sacaba la lengua, creaba un acto de sorpresa donde toda una sala donde había cientos de personas reían de la lengua de Pilar Gamboa. Este fenómeno es otra cosa que tenemos para atrapar. Belleza, a veces con el concepto, pero con los conceptos aburrimos muy rápido, y no hay mucho más.
una gran herramienta es el humor. Poder trabajar, esto ya está hasta sistematizado. Por ejemplo, los guionistas de Hollywood trabajan ya con sistemas. Tiene que aparecer una ocurrencia, lo que ellos llaman descarga cómica, y cómo no deben ponerse muy seguidos porque si no uno agota al otro. Otro medio de captación del espectador. Entonces, en mi caso es inseparable el humor como herramienta, pero también, esto cierro, en 1978 yo fui por primera vez un taller de drama, no, por primera vez no, había ido a otro, pero fui al taller fue mi gran maestro, Ricardo Montt. Ricardo, que conocía parte de mi producción anterior, me dijo, escribís humor, ¿no? Si alguno de ustedes ha conocido a Ricardo, habrá, y si no se los cuento, Ricardo hacía unos silencios muy perturbadores, dejaba silencios te dejaban muy descolgado. Entonces me dijo, vos haces humor, ¿no? Escribís humor. Dije, sí. Él hizo uno de esos silencios que yo no entendía dónde iba. Dijo, qué horror. ¿Por qué? Dijo, Horror, qué horror. horror, dijo. Horror. Horror. ¿Por qué? Dijo, porque si la gente no se ríe, vos fracasás. Yo empecé a entender algo que terminé entendiendo en sus talleres. Si el humor no es intrínseca, si no es parte inseparable de lo que estás haciendo, es una imposición, es un chiste. O sea, es una mera herramienta y se nota que es tal. Pero si es orgánico y es algo que viene de tu propia mirada jovial, o a veces, digo, jovial, a veces jodida, a veces cínica, tu ironía. Si no es orgánica de eso, es una imposición. Pero si lo es, se vuelve un órgano. En mi caso, el humor es uno de los órganos de lo que sería mi organismo creativo. Muy hermoso. Pablo, ¿algo para decir sobre esto? Impecable, un placer escucharlo. Sí, pensaba lo mismo, o sea, pensaba en esto que traía Mauricio de vivir con públicos cada vez más difíciles de captar. Bueno, yo soy docente, no es muy distinto. O sea, yo vivo con el trabajo de captar la atención de un público por alguna razón, ¿no? En la universidad, en los grupos, en las charlas. Entonces también me vi obligado a encontrar algo de estos efectos, ¿no? Como el efecto sorpresa cuando uno cuenta, incluso cuando uno está haciendo el relato de un concepto, porque como los conceptos tienen historias, uno quiere contar o explicar un concepto, bueno, pero hay que hacerle la historia a ese concepto y ponerlo a trabajar en un relato también, y en un contexto, y se vuelve un poco lo mismo, como contar una historia y que esa historia pueda conectar, producir algo de esa sorpresa, y un poco me hacía pensar en las veces que siento que me dediqué a la filosofía y terminé haciendo stand-up, ¿no? Como algo de algo forzado pero bueno, se me volvió muy divertido, digo, cuando doy las clases sobre historia de los mitos, no hay nada más hermoso que contar mitos y encontrarles esa vuelta humorística que todos los mitos tienen en algún lugar, incluso como mitos muy trágicos, muy terribles, donde hay mucha muerte. Sin embargo, todos tienen alguna vuelta ahí con los que me divierto un montón. Así que nada, resonaba con eso como un motor ahí de lo que desencaja, que era por lo que creo que lo traía Eugenia, ¿no? O sea, como esa herramienta que desencaja el sentido. Y pensaba en eso. ¿Por qué le tendremos tanto miedo a las máquinas? ¿No? Si esto que hacemos cuando hacemos humor y cuando nos reímos es tan propio del encuentro y justamente, o sea, pareciera que las máquinas no pueden parar de producir información y combinación, pero humor no sé, humor no creo. Humor creo que es
parte del sinsentido que se produce, del vacío, del hueco del sentido, y que es algo muy propio del encuentro entre estos mamíferos que somos los Homo sapiens, digamos. Y algunos otros mamíferos también, ¿eh? No digo que sea exclusivo del Homo sapiens. Creo que hay otros mamíferos que también saben reírse. Bueno, seguimos con las preguntas. Gregorio, o comentarios. Sí. Sí. Voy a hacer lo que odio, que es ser breve, pero bueno. Por favor. No, yo vine con mucho interés, sí, seguro. Vine con mucho interés porque dentro de 2 semanas, yo soy psicoanalista y escultor, porque en 2 semanas tengo que participar en una mesa redonda interdisciplinaria acerca de creatividad y demás, etcétera. Así que me pareció excelente, estoy de acuerdo con todo, pero quiero contar una anécdota eh, que me enseñó muchísimo y sintetiza lo que estoy escuchando ahora. Yo aprendí escultura, bueno, hace muchos años con Leo Vinci, no sé si lo conocen, un gran escultor, etcétera, etcétera. Contemporáneamente con eso, y de verdad, sin que yo me propusiera, bueno, en mi asociación, yo soy fundador de Abdeva, entonces en mi asociación me impusieron ser director de instituto. Bueno, enseñar a los psicoanalistas es tremendo. Y mientras se acercaba Leo Vinci a decirme algo, le digo, oye, Leo, decime una cosa, ¿cuál es tu idea de la enseñanza? Y me dijo algo que lo sigo utilizando hasta hoy en día y sintetiza por qué ustedes hablaron tan bien de resistencia. Yo me esperaba cualquier cosa. Se me quedó pensando y dijo, mira, yo trato, porque cada uno de los alumnos hacíamos algo diferente, cosa que no ocurre en otros talleres. Y él me dice, mira, yo trato de entender lo que vos querés hacer. Cuando lo entiendo, te ayude a que no te traiciones. Me dio la clave, me dio la clave. Realmente lo de resistencia es tal cual. Ahora, ¿cuál es la traición? Bueno, psicoanalíticamente sería no ser el auténtico yo, lo que sea. Pero el mejor ejemplo es la charla de ustedes. Anoté todo. Así que plagio voy a hacer, pero simplemente quiero decir que hace muchos años, especialmente en 1957, yo vengo estudiando ataques a la condición humana y me divirtió escribir, porque yo escribí para los psicoanalistas, las resistencias que tienen, que toman la palabra resistencia solo como oposición. No, es sostén, es sostén. Y lo que tanto Mauricio, entre paréntesis, yo también me llamo Mauricio, aunque figure Gregorio, pero realmente lo que generalmente toma como posición es porque, y la paradoja es el psicoanálisis en un sentido, no, ¿con qué nos sostenemos? Así que estoy absolutamente de acuerdo, lo felicito, obviamente voy a repetir cosas. Ah, perdón, el que no se recordaban quién fue el director de Gras, era Julio, no recuerdo el apellido, Ah, pero con él era un ex residente de Estados Unidos, con él presentamos en 1987 en un simposio de Ardeva, que todavía no teníamos edificios, se hacía en el Sheraton, presentamos precisamente ejemplos de body art para hablar sobre ataques a la condición humana. Y bueno, de vuelta, gracias. Realmente para mí fue un banquete. para todos. Bueno, Agustina Castillo y después Edith. Yo quería preguntarles cómo es en el proceso de creación esta mirada del otro. Yo les cuento lo que a mí me pasa cuando escribo, porque me encanta escribir, y hace 4 años que estoy en un taller de literatura, lo hago por hobby. Siempre escribo. Pero, ¿qué me pasa siempre? Que hay o una omnipresencia del otro, de la mirada del otro, esto en el reconocimiento del otro, entonces termino diciéndole todo al lector, le digo todo, o si no, no le digo nada y no se entiende mucho lo que escribí. Entonces siempre oscilo en esas correcciones de mi profe,
Y también me permito escribir sin que esté ese otro a veces, y no sé si no me sale mejor. Entonces, yo digo, ¿cuán libres son ustedes? Bueno, yo Terrenal la exprimí por todos lados. O sea, me compré el libro cuando salí de la obra, fui 2 o 3 veces a verla porque me apasionó y porque me sirvió para después dar en mis clases vínculo fraterno. O sea, la tomo desde el psicoanálisis, me parece que es, no sé, un montón de cosas. Yo la usé de mil maneras, pero me pregunto si ahí estábamos nosotros cuando, por ejemplo, Cartoon la escribió. Esa es la pregunta. Bertolt Brecht dice, escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Todos, cada uno de nosotros, en el momento de crear, instalamos, voluntaria o involuntariamente, un interlocutor ideal. Ese interlocutor, la tercera fila, en general recomiendo tenerla en la oscuridad, no prenderle demasiado la luz porque nos podemos asustar. Siempre resultado nuestras debilidades. Si alguien me pregunta para quién escribí Terrenal, yo te diría, basta ver los chistes para entender que están escritos para alguien que es capaz de disfrutar cierto humor guarango. Inevitablemente hay amigos sentados en esa tercera fila. En esa tercera fila hay referentes y amores. Críticos que me tratan bien y críticos que me han tratado mal. Escribo mucho. ¿Cómo se llama? Había un autor dramático, Strindberg. Cada vez que le hacían una mala crítica decía, te espero en mi próxima obra. Esa amenaza de, yo te espero en la próxima obra. También en la cabeza están quienes te critican, quienes te destatan. A veces estoy escribiendo, me río pensando cómo va a sufrir fulano con esto. Qué mal le va a caer y tengo cierto placer morboso de sentir lo estoy provocando. Inevitablemente, la presencia de ese tercero está allí siempre y tiene una doble función extraordinariamente útil, que es la medida en que planteo una interlocución, en principio, veo un fluido. Yo puedo hablar ahora aquí que les veo la cara a ustedes. Si yo no viese estas caras, si yo no tuviese en primer plano estas presencias, a mí simplemente las ideas no me fluirían. Si no sería tan fácil, todos escribiríamos libros poniendo un grabador y simplemente fluyendo 2 horas por día durante 40 días y dándoselas a alguien que luego desgrabe. La interlocución hace, y esto lo sabe cualquier actor, los actores trabajan porque el público está ahí. Cuando no hay nadie, no pueden trabajar. Hay historias muy conmovedoras sobre esto. El actor no puede actuar si no tiene la mirada del otro allí presente. Eso, en los ensayos, cuando se va el director, lo que aparece inmediatamente es la parodia. Los actores empiezan a joder porque han desaparecido la mirada que le daba sentido a eso que estaban haciendo, y sin lo cual ha perdido sentido actuar. No tiene sentido actuar, porque actuar no es otra cosa que constituirse adentro de alguien que observa. Tiene una segunda función más extraordinaria todavía, y es, en la medida en que yo creo interlocutores, acepto la hipótesis de cuáles son los códigos con los cuales comunicarme con ese interlocutor, por lo tanto, la interlocución hace al tono. El tono, que es algo tan inapresable siempre en literatura, es tan difícil pensar en el tono de un creador, no es otra cosa, una forma que adoptamos, la hipótesis de que el otro comprenderá los códigos que yo estoy hablando de una manera, no puedo aplicar fuera de este foro. Si yo ahora, aplicando el mismo lenguaje, el mismo tono y la misma forma, salgo por la puerta que tengo a la derecha y le digo a mi compañera, las milanesas de hoy no están en el estado en el que correspondería
a mi apetito, ella va a pensar que yo me volví loco. ¿Por qué? Porque estaría aplicando una forma de comunicación, un tono adoptado por una interlocución a otra totalmente diferente. Entender la interlocución hacia el fluido y al tono es aceptarla como energía. Por lo tanto, empezar a entender que a veces cuando no podemos crear, lo que nos está faltando es un interlocutor ideal. Está faltando un interlocutor modelo. Lo que nos está faltando es pensar a quién estoy escribiendo. A veces, bueno, queda medio artificial forzarlo y prenderle la luz a la tercera fila y decir, a ver, ¿dónde está mi Carlos Marx? A veces no se puede hacer. Simplemente entender, no creo para nadie, no es que no creo para mi cabeza. Mi cabeza tiene inevitablemente un interlocutor, ese interlocutor es el que le da sentido. Gracias, Mauricio. Pablo, ¿querés decir algo? ¿O doy lugar a otra pregunta? No, resonaba con algo que había escrito Marta acá en el chat, que dice, puede estar el mismo autor sentado en la tercera fila, y yo digo, sí, obviamente, entendiendo que hay una multiplicidad, ¿no? O sea, que el mismo autor es muchos, que ese autor contiene multitudes, y sí, no sé, me hizo pensar en momentos en donde uno escribe para uno mismo, pero en otras épocas, ¿no? Sí, perdón. Donde, Esto lo puse porque una vez una gran amiga mía que tenía una gran exigencia con ella misma y iba a presentar un espectáculo y estaba muy torturada, digo, no te preocupes, no va a haber ninguna, era Annie Grunwald, a algunos les sonará, no va a haber ninguna Annie Grunwald sentada en la butaca. O sea, era tal su exigencia, digo, relájate, le estás hablando a otro, ¿no? Bueno, por eso puse esto. Y muchas veces uno cuando escribe o cuando crea, un poco se está mirando a sí mismo en lo que produce, ¿no? sí, y está dialogando ahí con múltiples capas, con múltiples temporalidades que habitan el cuerpo. No, pero está bien, demos paso a otra. Edith Gross, ¿querías hablar? Hola, No sé por dónde sí. irás. Ahí está. Buenas tardes. Escuchándolos, y con el placer enorme de escucharlos, me vino muy fuertemente las imágenes de un libro, que es un libro de una recopilación de dibujos de niños prisioneros de campos de concentración durante el Holocausto. Es una cantidad de dibujos, todos de niños pequeños. Estos libros tienen una variedad de motivos, de colores, que es impactante, porque hay colores muy grises, muy negros, muy tristes, en la interpretación mía, y colores muy alegres, rojos, amarillos, verdes, con escenas muy de juego y escenas muy mortales. Entonces me venía esta pregunta, ¿no? ¿Qué es arte? Si estos dibujos son una producción de arte, si esto que está producido como resistencia, me imagino yo, son artistas los que produjeron estos dibujos, si hay una producción artística independientemente de una intención de que sea arte, bueno, nada, alrededor de estas preguntas. Y mientras les estoy diciendo, debo confesar que me agarra piel de gallina de recordar esos dibujos. Bueno, esa es la pregunta. Dale, Pablo, que me parece que seguro tenés ideas interesantes sobre eso. A ver, en principio, si tomamos esta, digámoslo así, una definición a la que hicimos referencia hace rato, eso que llamamos el arte se produce en toda una serie de relaciones institucionales, de valores de una época. Entonces, siempre es muy divertido preguntarse cuál es el límite de lo que es arte y no, a condición de no tomárselo nunca demasiado en serio. Porque si vamos a pelear por eso, no. Entonces ni entremos en ese tema, ¿no? Pero con esa condición, bueno, uno puede pensar esto, o sea, que por ahí
está bueno que no todo sea arte. Si todo es arte, entonces tampoco ese espacio y esa singularidad de las prácticas, entonces pierden profundamente sentido, y en esas tensiones estamos siempre. Por eso yo distingo y distinguí al principio la dimensión estética de la vida del campo del arte. La dimensión estética de la vida son todas esas prácticas cotidianas y esa dimensión con la que vive cualquier ser vivo, no solo humano, en donde va dándole forma a su territorio existencial a partir de materias expresivas. Esa es la dimensión estética de la vida. Los pájaros delimitan su territorio cantando. Nosotros colgamos un cuadro, pintamos, ponemos la radio, pintamos las paredes, limpiamos la casa. Limpiar nuestra casa es un modo de, ¿no?, hacer, es una práctica estética, ¿no?, darle una forma, cuidar ciertos modos de vivir, ¿no? Claro, eso no lo convierte automáticamente en arte. No lo vuelve así porque sí arte. Ahora, allí en donde se crea una comunidad que lee algo como una experiencia artística, y bueno, no sé si yo se lo voy a ir a discutir, si ese libro finalmente me hiciste pensar en un ejemplo mucho menos terrible, pero es una historia preciosa de... Ay, justo no me va a salir el nombre ahora. De una fotógrafa, ahí está, Vivian Maier, una fotógrafa estadounidense. No sé si conocen la historia de Vivian Maier, es un documental alucinante, lo pueden encontrar. Hubo una muestra muy grande que se hizo en Argentina, en un momento vino la muestra de fotografías de ella. Vivian Maier era una niñera, y toda su vida fue una niñera, y en los años 60, con un sueldo de niñera, logra comprarse una cámara de fotos, una cámara que yo no voy a recordar el nombre, que ella mira desde acá arriba, mira hacia abajo y ahí ve lo que está por fotografiar. Y se pone a sacar fotos. Y se pone a sacar fotos durante, qué sé yo, 25 años y nunca reveló un rollo. Nunca. La tipa terminaba un rollo, lo ponía en su cajita, en su tapercito, y lo tiraba dentro de una valija. Y a medida que se iba mudando y que iba trabajando en distintas cajas, se iba con esas valijas y nunca más las abría y nunca los reveló. Recién en el 2010 y no sé cuánto, se rematan por 3,50 pesos esas valijas en un remate. Nadie sabía lo que había ahí y un pibe se compra una de esas valijas y se pone a revelar los rollos. Y hoy es una de las fotógrafas, digamos, más conmovedoras de la vida neoyorquina, ¿no? Es una historia muy extraña. Ella es una artista. El medio, el entorno construye eso como una obra artística, lo lee de alguna manera y lo ubica. Sí podemos decir que lo que hay ahí en juego son sensibilidades, la expresión de sensibilidades, tanto en esos dibujos que traes como en las fotografías que ella sacaba. Después, que eso se convierta en arte o no arte, va a depender de un montón de factores, probablemente de mercado, institucionales, de legitimación, del que quiso hacer el documental y entonces la posicionó como una fotógrafa importante, no sé, lo que sea, ¿no? De miles de disputas de poder que hay en todos los campos. Por eso rescato esta dimensión de la sensibilidad, de la captación de la sensibilidad, y de que ahí los límites un poco dejan de ser tan importantes y tan tajantes, pero sí uno puede volverse más sensible a prestar atención dónde se está dando formas nuevas a lo que está aconteciendo. Lo voy a poner en 2 términos que a mí me encanta, que son los términos de Sueli Rolnik, y ella habla de las fuerzas del mundo y las formas, ¿no? Y el arte sería todo ese campo en donde uno da nuevas formas a las fuerzas del mundo. Claro, uno puede ir a las formas que ya tiene como cliché, ¿no? Y entonces repite los clichés y las formas no son nuevas. Hay que bancarse la tormenta de las fuerzas, dice Sueli. Hay que poder soportar un tiempo la tormenta, para que las fuerzas que están impactando en el cuerpo, las fuerzas del mundo que tocan el cuerpo, encuentren su vía para hacer una nueva forma, ¿no? Sí, puede ser arte, no sé si respondí mucho, pero bueno, derivé. Sí, me abriste la posibilidad de pensarlo. Gracias. Mauricio, ¿querés decir algo?
No, pasemos a la pregunta siguiente, así damos, no sé, Sí, no sé si hay alguien más que quiera. Gregorio, Sí, ¿estás perdón, levantando de vuelta la mano? sí, porque bien. tengo un dato concreto. Sí. Esos dibujos infantiles corresponden al campo de concentración de Terezín, que era un campo de concentración artificial hecho por los nazis para disimular lo que hacían. Los invitaban ahí a la Cruz Roja y mostraba que hasta los chicos dibujaban y todo esto. Fue terrible, pero esos dibujos hoy en día constituyen documentos, porque los chicos muchas veces hicieron poemas, cosas, pero además hicieron lo que también en otros campos de concentración, pero en secreto, se hicieron elementos de la vida cotidiana del campo. Pero hoy en día esos dibujos están en el Museo del Holocausto. Fue una cosa perversa, pero ahí sí el arte es que lo que hicieron los chicos, hay un poema, voy a dejar, hay un poema, todo que realmente, felizmente pasó por eso. Nada más que eso, gracias. Pablo y Mauricio. Pregunta abierta. ¿Quieren mencionar alguna idea, algún concepto de algo que no haya surgido en el intercambio hasta ahora? ¿O sigo preguntando? No, yo tengo algo que a mí me había gustado mucho de la propia propuesta de Mauricio, que hoy no salió muy explícitamente, pero que creo que había salido en la preparación de este encuentro, y que tenía que ver con el fracaso, y que a mí es una idea que me produce fascinación. Perfecto. Quisiera preguntarle a Mauricio qué estaba pensando cuando trajo algo de eso. Creo que tiene que ver con el humor, creo que tiene que ver con hacer hueco en el sentido, pero me da curiosidad. Claro, te referís a algo que yo tomé en algún momento de Mauricio, que era el fracaso como camino a la creación, o algo por el estilo, ¿no? Sí, Fracaso o el error. Sí, que son distintas instancias por el error. Me digo, el error puede ser corregido o no, y en ese caso es un fracaso. Digo, que trabajamos en esto. Yo hace un rato decía esto de el trabajo del escritor es escribir, minar obras es aleatorio. ¿Verdad? Y ustedes, por ejemplo, digo, leyeron un currículum mío en el que decía autor de 30 obras. ¿Verdad? Que yo soy autor más del triple. Yo tengo, debo tener 90 obras. 30 son las que se estrenaron y fueron valoradas. En todo caso, son las que se estrenaron. Ya es una instancia. Hay 60, quedaron medio camino. No las pude terminar. Algunas me angustian durante años. Anoche estaba viendo este espectáculo y en la mitad del espectáculo mi cabeza pensaba, si aplico esa convención que está usando Spregelburg ahora, resuelvo la escena de tal obra. Una obra que la empecé antes de pandemia y no la puedo terminar porque no le encuentro la vuelta. Como esa, tengo, sí, nunca las he contado porque es bochornoso. 60, 90. Cuando uno entiende esto, entiende el error como alternativa dialéctica inevitable de aquellos que trabajamos fuera del campo profano de la producción. En el campo de la producción no hay lugar para el error, no hay lugar para equivocarse. Si fracasás, bajas valor. Alguien que fracasa en cualquier profesión baja su valor, por lo tanto no hay lugar para equivocarse. Los artistas tendemos muy rápido, solamente aceptando el paso por el error como posibilidad de elemento a ser corregido, o a veces no, es como podemos pasar a la instancia siguiente. Entonces, el error, su instancia máxima, que es el fracaso, se vuelve en un compañero cotidiano.
dejan de producir angustia, no ansiedad. Ansiedad provocan siempre, y esto es bueno porque la ansiedad es justamente una de las fuerzas por las cuales seguimos buscando. ¿Por qué pienso yo? ¿Por qué sigo buscando cómo resolver esa obra? Que hay algo de ansiedad de sentir, no la termino, pero le puedo encontrar la vuelta. Lo que perdemos es esa angustia por la sensación de no puedo. Digo, no hay impotencia en el fracaso artístico. Bueno, por supuesto, salvo que sea un estado del que no podés salir. Esto sería ya llevarlo a una instancia más patológica, a una instancia más extrema, fracaso tras fracaso. Cuando uno aprende esto de lo que se trata es simplemente de esto lo dejo y tomo otra cosa, lo abandono y no siento el poder de fracasé en la vida porque no pude terminar una obra en la que trabajé meses. Cuando uno lo acepta, acepta también esta otra posibilidad orgánica. También acepta la posibilidad de escribir para corregir. Escribir sin la necesidad de que lo que estoy haciendo salga lo suficientemente bien como para no tener que editarlo, para no tener que tocarlo. Aceptarlo es ganar una instancia de libertad extraordinaria. Yo siempre pienso, yo lo puedo hacer en la escritura. Qué feliz sería si pudiese hacerlo en la vida. Si yo en la vida pudiese fluir de tal manera de hacer cosas sin tener miedo de que me salgan mal, pensando, si me salen mal las corrijo. Pensemos, por ejemplo, en los vínculos afectivos, en los familiares o en los amorosos o en los eróticos. Ser sin ningún temor, pensando, si me sale mal lo corrijo y si fracaso simplemente busco otro. A mí me parece que ahí el arte tiene mucho para enseñar. Aceptar la posibilidad del error, aceptar la posibilidad del fracaso como dialéctico y sentir. Cuando no salen, no sale. Y cuando sale, brindo. ¿Contestó Pablo? Sí, un montón. Estaba resonando ahí. A mí es una idea que también me fascina, retomando cosas que ya venimos hablando y que en algún momento traía Gregorio que dijo que se llamaba Mauricio, pero que figuraba como Gregorio, y que es la cuestión de la resistencia, ¿no? Como por ahí yéndome a otro campo de esta noción, como yéndome a otro territorio de la noción del fracaso, pero también el fracaso, incluso ese fracaso que insiste en fracasar, como un modo de existencia que resiste a ciertas imposiciones de cómo debería ser y hacerse la vida, la obra o lo que sea, ¿no? Me interesa esa potencia del fracaso, que yo la ligo a un cierto asumir, a un momento de asunción de que arrancamos fracasando. Si uno puede asumir que arranca fracasando, o sea, arrancar fracasando es arrancamos sin encajar al final nunca en ningún ideal, ¿no? De ahí en más, bueno, todo se vuelve un poco más chistoso y un poco más liviano, pero eso implica un desmantelamiento de eso que se pone como el lugar que sería el lugar del éxito al cual llegar o cierto lugar en el que conseguir o cómo conseguir la estrategia de cómo conseguir algo, ¿no? Pensaba en esa fuerza en esa fuerza del fracaso como una cierta resistencia a las lógicas impuestas de cómo debería ser lo que sea, ¿no? Ser analista, ser actor, ser escritor, ser docente, ¿no? Como fracasar, pero fracasar bien. Hay una frase muy hermosa que dice fracasar, pero fracasar bien, ¿no? Como interrumpir algo de las lógicas de los ideales. También me resonaba, mientras lo escuchaba, me resonaba desde ese lugar también esta noción, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando, pero tengo varias personas que me están pidiendo participar.
Les voy a dar 2 minutos a Claudia. Claudia Zanotto, ¿por dónde estás? Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Escucha? Hola, hola. Sí, Bueno, sí les voy a pedir, espera un segundito, si van a ser súper breves las intervenciones, están Claudia Zanotto, Claudia Artime y Marcos. Dale, adelante, Claudia. bueno, gracias. Lo demás, por supuesto que ya se sabe. Bueno, son algunas puntuaciones. Entre todas las múltiples pensamientos que dispararon el encuentro, me acordaba de lo que Winnicott habla de estar en barbecho, y que de alguna manera quiere decir dejar el campo roturado a la espera que caiga y germine una semilla. Y me parece que uno de los conceptos que estaban ahí sobrevolando tiene que ver con la temporalidad, o sea, tiempo. Y para eso me acordaba de una canción de María Elena Walsh que dice, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, ¿no? Sigue, por supuesto. E Isabel Allende, que ella relata que todos los eneros realiza una ceremonia, ¿no?, de prender velas para dejarse poseer y ser vehículo de creación. O sea, la posibilidad de la capacidad de espera para advenir. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Claudia Artime. Sí, gracias. Bueno, feliz de este encuentro maravilloso. Yo vengo hace tiempo con un tema que es el de la reversibilidad, si existe o no. Y escuchaba hablar de fracaso y de corrección y de corregir, y nada, pensaba en esto, en que en realidad lo no reversible, que es lo que creo yo, sí es transformable en otras versiones, en el arte, otras versiones de uno mismo. Bueno, eso, nada, pensaba mucho en esto de delete, borrar y volver a escribir. En realidad, más bien, lo no reversible, pero sí corregible. Me parecen temas así, bueno, a mí me parecen muy, muy convocantes. Muchas gracias. Gracias, Claudia, y cerramos las participaciones con Marcos antes de darles la última palabra a nuestros invitados. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Perfecto, Marcos. Bien. Con respecto a los fracasos, me interesó muchísimo lo que se habló, y Cartier-Bresson decía que tus primeras 10.000 fotos eran tus peores fotografías, ¿no? Yo soy docente y fotógrafo también. Entonces, bueno, me parece como maravillosa esa idea de aceptar el fracaso como, digamos, aunque sea trillado, ¿no?, como manera de aprendizaje, y dentro de la fotografía y de esas 10.000, y Cartier-Bresson, porque era Cartier-Bresson, entonces a él solamente las primeras 10.000 le habrán salido no muy buena fotografía, al resto de los mortales tenemos otras cuantas decenas de miles atrás. Pero con el tiempo y con el paso del tiempo, y como van surgiendo esto, qué es una fotografía, o qué es arte, o qué, ¿no?, uno revolviendo archivos se da cuenta que muchos años después, algo que había descartado, que parecía una foto que no servía para nada, que, bueno, que estaba en la papelera de reciclaje, digamos, propia, uno la redimensiona y también empieza a ver cuestiones estéticas que antes no había visto, una historia que está contando que quizá no era la intención cuando se sacó la foto, y que, bueno, eso de revisar también las fotos, los fracasos, y, ¿no?, como para resignificarlo, ¿no? En contrapunto ahí con Cartón, ¿no?, cuando decía esto, bueno, soltarlo y seguir, pero también revisar eso, ¿no? Sí, y tratarse pensaba también en algo que había traído Gregorio, que era no traicionarse, acompañar al otro a que no se traicione. Me pareció una definición maravillosa de maestría. Un maestro es el que acompaña al otro a que no se traicione a sí mismo. Me parece, sí, griega, así por traerla. Bueno. Antigua, muy hermosa.
Y bueno, no, eso, resonaba con el no traicionarse y el tratarse con mayor benevolencia. Tratarse bien también de vez en cuando. Cuando Así uno es. mira lo que hizo, ¿no? Bueno, Mauricio, ¿algo más querés agregar? No. No. Me muy parece bien. me parece que pusimos toda la carne en la parrilla. Nada, agradecerles este encuentro, por supuesto. Nosotros les Encontrarse, agradecemos a ustedes. digo, uno pierde de vista una vez más. Bueno, acá hay parte de la corporación, inevitablemente, porque estamos en estado de vínculo virtual. Pero lo que uno siente es, no hay manera de agrandar la cabeza como no sea pejándola en la cabeza del otro. Estar acá, escuchar las preguntas, escucharlo a Pablo, escucharlo a vos, tener la oportunidad de hablar con interlocutores con los que uno no tiene, en mi caso, el hábito de hablar, agranda la cabeza. Cuando uno entiende esto, también entiende que poco lo hacemos. ¿Por qué las tribus no dejaban de hacer a veces todos los días una ronda? Alguna vez leí una cosa extraordinaria, creo que fue, ahora me voy a acordar el libro, pero decía una cosa muy extraordinaria, que dice que una tribu del Amazonas que todos los días se juntaba para tomar decisiones, tomaban decisiones comunitarias, y hacían una ronda en la que siempre dejaban un hueco. El hueco era para que pueda agregarse a alguien, porque lo que pensaban es, si se cierra el círculo, se cierran las ideas. Poder tener un círculo abierto en el que siempre entre alguien, y el que entra trae otra idea y trae otra pregunta. Lo que uno siente es, ahora entiendo, digo, entiendo en la medida en que me comunico con la comunidad. Bueno, bienvenidas a estas experiencias de ronda tribal. Bueno, muchísimas gracias a Pablo, muchísimas gracias Mauricio, fue un encuentro riquísimo y bueno, podemos abrir los micrófonos y aplaudir. Sí, y gracias a todos los que pudieron participar hoy también. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes Mauricio. por la pregunta. Muchas gracias. Un placer, Pablo, verte. Hola. Para mí también las extraño, chicas. Pablo. Sí. Hola, Pablo. Una maravilla, Mauricio. Bueno, una y maravilla. bienvenido Mauricio a nuestra institución. Ahora ya nos conocés, podés volver cuando quieras. Gracias. Hagamos tribu, dale. Tenemos un hueco. Eso es maravilloso. Siempre hay un Hay que hueco. dejar un hueco. Que haya otras versiones de este encuentro también. Sí. Gracias a todos. Gracias. Bravo Chao. para ustedes, bravo. Gracias. Muy lindo ver a todos después de tanto tiempo y de tan lejos. Sí. Así que Claro. otra vez. Bravo, Nora, bravo, Nora.